Bien como Dios, un saludo fraterno en los corazones de Jesús y la Santísima Virgen María. Me encuentro muy feliz de compartir con ustedes en esta consagración al Padre Celestial. Mi nombre es Andrés Pérez, soy misionero de este movimiento de lazos de amor mariano de la localidad de Barranquilla y nos encontramos embriagados del amor del Padre Celestial, y en el día de hoy el Señor les viene a traer una charla muy buena, muy interesante, que se titula de la siguiente manera: si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Es una cita bíblica del Nuevo Testamento, primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Vamos a iniciar con una oración para entregarle este momento a nuestro Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor Jesús, queremos con un corazón agradecido entregarte nuestra vida. Tú que nos has manifestado el amor del Padre a través de tu entrega de amor, queremos consagrar todo esto a tu corazón sacratísimo, para que llegando a las manos del Padre, Él se derrame en providencia, se derrame en amor y gracia sobre nosotros. También pedimos la protección e intercesión de la Santísima Virgen María, para que venga ella también a hablarnos al corazón. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué difícil es crecer sin un padre. Yo puedo dar testimonio de ello. Yo crecí sin la presencia de un papá, crecí de hecho entre mujeres prácticamente, mamá, tías, primas, abuela, entre mujeres literalmente, y yo me doy cuenta que la imagen de un padre es muy importante, no solamente para la vida de un hombre, también para la vida de una mujer, es fundamental. Y recuerdo tanto que la única vez que recuerdo haber visto a mi papá fue una vez en el que mi madre me llevó a comer y él estaba presente. Parece ser que él nos invitó a comer. Y yo recuerdo muy claramente que era de noche, y recuerdo que en ese momento era como un puesto de fritos, de frituras, y recuerdo que en ese momento como que mi padre me dijo a ver qué elegía, y yo elegí de pronto lo que quería, y me recuerdo tanto, fue una arepa de huevo, recuerdo tanto. Te estaría hablando que tendría unos 4 o 5 años, por eso recuerdo así en imágenes muy vagas. Recuerdo que recibí la arepa, recuerdo que él se despidió de mí, no sé si me dio un abrazo, un beso, no recuerdo muy bien. Solamente sé que yo doy media vuelta, voy de la mano con mi mamá y con la arepa en una mano, con la otra agarrando la mano de mi mamá, caminando, pero yo miraba hacia atrás mientras caminaba. ¿Se imaginan esa escena? Yo miraba hacia atrás mientras caminaba y no sé qué sucedió, tropezaría o de pronto doblé la mano, no sé, que aquel alimento que mi papá me había dado, me había entregado, cayó en el piso, y recuerdo que yo volteé y lo vi a lo lejos, que él se dio cuenta que dejé caer ese alimento que él me dio. Y yo recuerdo que yo vine, me agaché, tomé la arepa de huevo, la medio limpié y la seguí comiendo como si nada. Es algo raro explicar esto, pero yo siento que reflexionando ahora de grande, recordando cuando me sucedió eso, yo sé que yo pude haberla dejado en el suelo, pero algo en mi corazón me decía que eso era lo único que me vinculaba a mí con mi papá, algo que él me dio, y no me imaginaba echándolo a la basura. Preferí comerlo estando arrastrada, antes de desechar algo que de cierta manera me vinculaba con mi papá, como lo era un alimento perecedero, un alimento material. ¿Por qué les comento esto como introducción? Porque los misterios divinos, los misterios de Dios se entienden mejor a base de analogías, a base de ejemplos. Así pues se explicaba el Señor las palabras, ¿verdad? Cuando el Señor venía a explicar los misterios divinos al pueblo judío en aquella época, el Señor siempre se remitía a las parábolas. El Señor casi nunca se remitió a una cita del Antiguo Testamento, aunque sí lo hizo, pero la enseñanza de Jesús iba más con las parábolas. Y esa es una manera de entender un poco mejor los misterios divinos.
Y se puede decir que esto ha sido una parábola de mi vida que me ha dado una enseñanza. Y es la siguiente. Yo recuerdo con mi cabeza de que ese fue el único regalo que de cierta manera me vinculó con mi papá, que fue un detalle, un alimento. Ese fue un regalo. Pues resulta, por una primera parte de esta charla, que es que el Señor también nos ha dado un regalo que nos vincula con Él, que nos vincula permanentemente con su corazón, Y también podría ser algo perecedero, así como aquel elemento vinculante entre mi corazón y mi papá fue un alimento, así también hay elementos vinculantes que Dios ha dispuesto en la humanidad para estar estrechamente unido a Él. Y el Señor nos ha dado toda la creación. El Señor nos dio toda la creación, todo cuanto existe ha sido obra del Señor. El Catecismo de la Iglesia Católica numeral 239 dice lo siguiente: al designar a Dios con el nombre de Padre, el lenguaje de la fe indica principalmente dos aspectos: que Dios es origen primero, ojo con eso, origen primero de todo y autoridad trascendente, y que al mismo tiempo es bondad y solicitud amorosa para todos sus hijos. Voy a quedar con ese primer aspecto por el cual se le nombra a Dios con el nombre de Padre. Porque el Señor, aquí lo dice claramente, es origen primero de todo. Del Señor se ha originado todo cuanto existe. Es decir, que todo tiene su fuente en Dios. Todo, las montañas con los paisajes, las nubes, el cielo azul, la lluvia, las estrellas, la luna, todo cuanto existe es regalo de Dios y es fuente de su esencia, es fuente de su amor paterno. Es un regalo que Él nos da para vincularnos con Él. Esa es la creación, ese es el mundo visible. La Iglesia define con la palabra mundo muchos significados y uno de ellos es la creación. Mundo como creación, como obra de Dios, como obra visible de Dios para la humanidad. Mira lo que dice el libro de la Sabiduría 13, versículo 5. Si de pronto tienes una Biblia Reina Valera, que es de los hermanos evangélicos protestantes, es una Biblia que le hacen falta algunos libros. Esta sabiduría lastimosamente le hace falta a la Biblia de los protestantes, pero en la Biblia católica, la Biblia, por ejemplo, la Jerusalén, que es una muy buena traducción, se encuentra el libro de la Sabiduría y otros libros más que la Biblia, por ejemplo, Reina Valera no tiene. Y dice, Sabiduría 13:5, de la grandeza y hermosura de las criaturas se llega por analogía a contemplar a su autor. Repito, de la grandeza y hermosura de las criaturas se llega por analogía, lo que estábamos diciendo, por analogía, a contemplar a su autor. Es decir, nuevamente lo confirmamos, las cosas creadas, lo visible, el mundo visible que nosotros contemplamos día y noche, es un signo visible que nos permite contemplar el misterio invisible de Dios. Dios se expresa en la creación para que podamos contemplar su belleza. Si tanta belleza experimentamos en nuestro interior a contemplar una flor, contemplar un paraíso, un paisaje, ¿cómo será el autor de ellas? Mucho más grande, y el autor de ellas es Dios. Romanos 1:20 dice: lo invisible de Dios desde la creación del mundo se deja ver a la inteligencia a través de sus obras. Lo invisible de Dios, lo que comentaba, lo invisible de Dios, el misterio invisible de Dios, desde la creación del mundo se deja ver a la inteligencia humana a través de sus obras, de las cosas creadas, Ahorita he dicho ya una cita del catecismo, 2 citas bíblicas. En la descripción del video aquí abajito hay un link donde tú puedes llegar a descargar un documento donde se encuentran todas las citas bíblicas y todas las citas del catecismo que estaremos compartiendo en esta charla. Te invito a que bajes, aproveches, le des like al video, te suscribas si no lo has hecho y tomes aquí el documento donde se encuentra la guía de estudio de esta charla.
Muy bien, estamos diciendo de que todas las cosas creadas son signos visibles que nos permiten tener un vínculo profundo con Dios. Nosotros al ser hombres corporales, físicos, tangibles, y Dios al expresarse de manera espiritual, porque no lo vemos, Él nos quiere hablar más profundamente a través de detalles específicos que son tangibles, que se pueden tocar. Por eso la familia es un regalo de Dios. Por eso los hijos es un regalo de Dios, porque son cosas que podemos tocar, en la cual Dios puede expresar su grandísima bondad. Ahora, ¿cómo fue todo esto que el Señor comenzó a crear todo? ¿Qué estaba pensando Dios? ¿Qué estaba pasando por el corazón de Dios cuando empezó a crear todas las cosas? ¿Con qué intención lo hizo? Es algo muy curioso que Dios, siendo un ser espiritual que nos creó a su imagen y semejanza, nos haya hecho físicos con un cuerpo. Analicemos Génesis 1:3. El Señor está creando, ¿verdad? Dice que al principio todo era oscuridad y caos, que el Espíritu Santo se movía sobre las aguas, ese es el versículo 2, y en el versículo 3 dice, Dios dijo, sea la luz, y la luz fue hecha. Y a partir de allí viene una serie de indicaciones de Dios en donde se especifica en la palabra, Dios dijo, Dios dijo, Dios dijo. Dios dijo, sepárase las aguas de lo seco. Dios dijo que se haga el firmamento. Dios dijo que brote de la tierra todo tipo de árboles y hierbas. Dios dijo, es decir, que el Señor comenzó a crear a partir de su palabra. El Señor creó con su palabra. Dios creó con su palabra. Dios dijo, una palabra bastó para que fueran creadas todas las cosas. Con la palabra Dios fue creando cada una de las cosas que existen. Pero es muy curioso, hablando de la palabra, ¿para qué utilizamos la palabra? A través de la palabra nosotros le damos significados a las cosas, expresamos significados, ¿verdad? A todas las cosas. Eso hace la palabra. Y es muy curioso que a la segunda persona de la Trinidad, creemos en un Dios que es trinitario, es Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Iglesia lo cree, la Iglesia católica. Sabemos que Dios Padre es creador, origen de todo lo que existe, lo estábamos hablando. Dios Espíritu Santo es el consolador, el paráclito, tiene muchos nombres. Y la segunda persona de la Trinidad es el Hijo, también se le dice la palabra, Hemos dicho que por la palabra fueron creadas todas las cosas y que a Jesucristo se le dice a la palabra, la segunda persona de la Trinidad, se le dice el verbo, la palabra, se le dice la palabra. Eso es muy curioso, porque estamos diciendo que a través de la palabra del Señor se hizo material todas las cosas, tanto así que la misma palabra, que es la segunda persona de la Trinidad, se hizo carne. El verbo se hizo carne, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero ¿qué hay con esto de la palabra? ¿Qué hay con eso? La palabra en griego se dice logos. Y logos significa la lógica que hay detrás de todo, el diseño de todas las cosas. Es decir, la palabra, el logos, es todo aquello que se encuentra en el interior de Dios. Y Dios creó a través de la palabra. ¿Qué quiere decir? Que todo lo creado brotó del corazón de Dios. Todo lo creado es un reflejo de Dios. El logos es eso. El logos es, en griego, la palabra se dice logos. El logo es toda la lógica, todo lo que existe detrás del todo, y el todo es Dios. La palabra expresa desde el interior de Dios todas las cosas. Esa es la palabra. Es decir, que todo cuanto existe es un reflejo del corazón. Analicemos a un enamorado. Un enamorado, locamente enamorado, es su amada, sus sentimientos que están en su interior, que no se pueden describir porque son intensos. Hay una manera de poderlos mostrar, y es a través de la poesía. Es increíble cómo la poesía es capaz de expresar los sentimientos que no se logran ver de una persona.
todas las cosas creadas son un poema del corazón de Dios. Son un poema del corazón de Dios. ¿Cómo le expresa un hombre que ama a una mujer? A través de canciones que le dedica, a través de palabras de amor, a través de poemas. Tan llenas de amor fueron las palabras de Dios hacia la humanidad, que esa palabra se materializó en montañas, se materializó en nubes, en cielo, en atardeceres, se materializó en lagos, en mares, en árboles inmensos y preciosos. Tanto amor tenía la palabra del Señor que se hizo incluso carne, y Él es Jesucristo, aquel que se entregó por nosotros. Entonces, miren eso tan lindo, miren eso tan impresionante. Por la palabra fueron creadas todas las cosas, y ese es el regalo que Dios nos dio a nosotros. Todos los regalos que Dios nos ha dado es un reflejo de lo que el interior Él siente por nosotros. Cada vez que damos un atardecer hermoso, podemos decir claramente: Señor, ¿y esto es lo que tú sientes por mí? Señor, qué lindo. Tú me tratas de la misma manera. Casi que la creación es una caricia de Dios a la humanidad. Es un regalo maravilloso, precioso. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 31, dice lo siguiente: Las vías para acercarse a Dios tienen como punto de partida la creación, el mundo material. ¡Wow! Miren eso. Las vías, los caminos para acercarse a Dios tienen como punto de partida, es decir, el punto de partida para encontrarnos con Dios, para acercarnos a Dios, el punto de partida es la creación, el mundo material. El mundo material es un punto de partida que garantiza el encuentro con Dios. El encuentro con Dios. ¿Cómo nosotros logramos tener una relación íntima con Dios Padre? A través de su Hijo. Porque su Hijo, que es la palabra, se hizo carne. Tomó una condición corporal, humana. El ser humano es cuerpo y alma unidos, inseparables. Ese es el ser humano. Un alma separada del cuerpo es algo inhumano todavía. Aún no ha llegado a ser un ser humano. Es decir, las personas que han muerto y han partido a la vida eterna se encuentran en un estado inhumano, y dice Santo Tomás de Aquino, aún no son seres humanos, porque el ser humano es cuerpo y alma. Pero muy bien, eso es otro tema. Estamos diciendo que a través de lo material podemos acercarnos a Dios. Es por esto que fue necesario que Jesucristo, Dios hecho hombre, material, visible, corporal, fuese el medio, el punto de partida para acercarnos a Dios Padre. Si no te has visto la consagración al Sagrado Corazón de Jesús que vimos hace algún tiempo, estuvo impresionante. Muchas bendiciones y milagros el Señor obró en los corazones. Te invito a que la busques en el canal de YouTube, te veas desde la primera lección, la compartas con todos tus familiares y amigos, porque estuvo increíble. Es necesario pasar primero por una experiencia de amor en el Sagrado Corazón de Jesús para poder llegar al Padre, que es el fin objetivo, el ápice de esta consagración al Padre Celestial. Entonces, vamos con el segundo punto. El primer punto es el regalo que hemos recibido de Dios, que es la creación. Ahora vamos con el segundo punto. A ver, ustedes han visto a niños que reciben de su padre regalos, niños pequeños que no tienen conciencia de las cosas todavía, estamos hablando de niños de 2, 3 años, y que cuando toman los regalos que los padres le dan, muchas veces se quedan jugando con la caja. Casi que se equivocan. En vez de jugar con el juguete, se distraen con la caja. Y el padre, no, hijo, la caja no, y le quita la caja. ¿Cuántas veces hemos visto un niño jugando con una caja, con algo vacío? Muchos padres, lastimosamente, dan regalos a los hijos, no por los hijos. Dan regalos en beneficio a sí mismos. Porque tanta es la ocupación que tienen que saben que un regalo puede ocupar a sus hijos, en vez de ellos ofrecerles su tiempo valioso a ellos. Hay padres que dan regalos materiales por ellos mismos, porque quieren mantenerlos callados y quietos. Queridos hermanos, si queremos verlos callados y quietos,
indirectamente estamos casi que diciendo, esto es mío, una posición personal, casi diciendo que quisiéramos verlos en el cementerio, porque en el cementerio hay silencio. Yo no he visto un muerto hablando, pues en el cementerio hay silencio y hay mucha quietud. Y hay padres que quieren ver a sus hijos callados y quietos. Y les dan un celular. Son muertos en vida después con un celular en las manos. Pero miren esa diferencia de los regalos que puede dar un padre en la tierra, los regalos que puede dar un padre, el Padre Celestial. Hemos dicho que las cosas materiales, la creación, son el punto de partida para un encuentro con Dios Padre. Es decir, el regalo es algo para encontrarnos con Dios. El regalo es algo para encontrarnos con Dios. Y ese algo es todo lo que existe, la creación. Los regalos que los padres de la tierra, deben darle a sus hijos es para proporcionar el encuentro de ellos hacia sus hijos, de sus hijos hacia ellos. Ese debe ser el fin del regalo. No debe ser algo que los desvincule, que los separe, sino algo que los una. Y hay padres que dan regalos para desvincularse de la realidad de sus hijos. Un celular, una tablet, él y su tablet allá y yo aquí con mis asuntos. Los regalos del Padre del Cielo no han sido así. Son regalos que Él nos dio para vincularnos más fuertemente a Él y no para distanciarnos a Él. Hay que ver las razones por las cuales un padre, una madre da regalos a sus hijos. Partiendo de esa idea, quiero compartirles del libro de la sabiduría 13, 1 y siguientes, versículo 1 y siguientes. Dice lo siguiente: no fueron capaces de conocer por las cosas buenas, las cosas creadas, la creación, que se ven a aquel que es. No fueron capaces de conocer por las cosas buenas que se ven a aquel que es. Las cosas buenas que se ven a aquel que es. ¿Quién es el que es? Es el gran yo soy, Dios. Yo soy el que soy, al que es Dios. A las cosas las consideraron como dioses. A la creación la consideraron como un dios. Señores del mundo, que si cautivados por su belleza los tomaron por dioses, sepan cuánto les aventaja el Señor de estos, pues el autor mismo de la belleza es quien lo creó. ¿Qué está diciendo aquí aquel escritor de la sabiduría? Nos está diciendo de que hay personas que han constituido como dioses las cosas creadas del mundo, porque se han dejado anonadar de su belleza. Y dice: si ustedes se han cautivado, se han fascinado por las cosas bellas de la vida, las cosas creadas, ¿cuánta más fascinación van a experimentar por aquel que las creó? Aquel que es el autor mismo de la belleza que tiene en sí. Eso lo dice el libro de la sabiduría. Muchas veces nosotros nos quedamos en las cosas creadas, cuando deben ser solamente un trampolín que nos lleva al cielo. Esas son las cosas creadas, la creación en general, el mundo como creación. Pero ahora el sentido de esta charla ya no es el mundo como creación, es el mundo como ambiente de pecado. El mundo del cual se refiere esta charla no es el mundo como algo creado, es el mundo como ambiente de pecado. ¿Recuerdan la historia que les estaba contando de mi padre que me dio la arepa? ¿Recuerdan? Pues resulta que aquella arepa, que era el vínculo que yo tenía con mi papá, se me cayó. Y yo no fui capaz de botarla, porque yo sabía que ese era el único vínculo que tenía con él. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que se me llenó de polvo, se me llenó de tierra. Y yo preferí medio soplarla para luego seguirla comiendo. Me pudo haber causado una enfermedad, una infección intestinal, estomacal. Pero era lo único que me unía con Dios. Con mi papá de la tierra. Era lo único. A partir de ahí no lo volví a ver, hermanos. Esa fue la última vez que vi a mi papá. Recuerdo algunas otras veces que lo vi un par de veces, pero esa fue como la tercera vez que lo vi y no lo he vuelto a ver. Yo tengo 24 años, tendría 4, hace 20 años sucedió eso. Y era lo único que me unía con él.
¿Cuánto hubiese querido que ese alimento que Él me dio no se me hubiese digerido nunca para tenerlo aún en mí? Porque era lo único que me unía con Él. Pero fue algo perecedero. Y a lo que queremos llegar es a eso, al mundo como ambiente de pecado. Las cosas creadas no son malas como tal, lo material no es malo, sino el espíritu que hay en ella, el espíritu que el demonio insufló, por así decirlo, en el mundo. Es como la tierra, es como el polvo que pululan en el aire. Así como el polvo y la arena contaminaron, estropearon la arepa que yo no fui capaz de dejar. Y por mí hay personas que se enfrascan tanto en lo que el mundo ofrece, en las alegrías del mundo. ¿Por qué? Porque es lo único que inconscientemente les unen con el Padre y no quieren soltarlo. Y el problema no es soltar lo que el mundo ofrece. El problema es que está contaminado todo eso. El problema es que está contaminado. Mira lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 401. Desde el primer pecado, el de nuestros padres Adán y Eva, una verdadera invasión de pecado inunda al mundo. Desde el primer pecado, una verdadera invasión de pecado inunda el mundo. El mundo como ambiente de pecado, lo que les decía. A ver, pero más concretamente, Andrés, ¿qué es eso del mundo, Andrés? A ver, el mundo tiene 4 pilares, y así lo enseña nuestra comunidad, el movimiento del Lazo de Amor Mariano, nuestro movimiento lo enseña así. Son los siguientes, frases engañosas. El mundo no te dice interrupción voluntaria del embarazo. El mundo te dice eso, perdón. No te dice aborto, te dice interrupción. El mundo no te dice adulterio, te dice rehacer mi vida. Eso te dice el mundo. El mundo no dice fornicación, el mundo dice hacer el amor con mi novia, con mi novio. Lo que hace es anestesiar el pecado para que no suene tan feo a través de palabras, de frases engañosas. Frases engañosas como el vivo vive del bobo. O sea que nosotros sabemos muchas frases del mundo. ¿Por qué? Porque han entrado en nuestro corazón. Muchas frases engañosas. Hay placeres ilícitos. El placer es bueno. En el movimiento de Lazo de Amor Mariano ofrecemos la consagración al Inmaculado Corazón de María. Prontamente habrá una. Se enseña mucho sobre el sentido del placer en esa consagración. Placer es ilícito. El placer no está mal. El mal es cuando se constituye como el fin de nuestras acciones y no como medios. Falsos modelos. Niños, hace muchos años, un modelo era San Juan Pablo II, Madre Teresa de Calcuta. Hoy le preguntas a una niña y quiere ser como una mujer cantante que puede que haya recibido de Dios un don bonito de voz, pero que con la ropa y todo eso despierta muchas pasiones en los hombres. Y esos son los modelos del mundo. Los artistas de reggaetón, los satánicos, un montón de cosas. Son los modelos que hoy tiene el mundo para ofrecer. Y por último, burlas y persecuciones. ¿Cuántas veces te has acercado a Dios y has sido razón para que se burlen de ti? Muchísimas veces. Pero bueno, para concluir, ¿y qué hacer si me encuentro en el mundo? Yo quiero a Dios. La creación es lo único que me une a Él. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Tenemos que limpiar la arepa. ¿Sí? Tenemos que limpiarla para vivir una espiritualidad verdadera con Él. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1433. El Espíritu Santo, que desvela el pecado, es el consolador que da al corazón del hombre el arrepentimiento y la conversión. ¿Cuál es nuestro llamado? La conversión. Convertirnos. Para poder vivir en el amor de Dios. Porque mira lo que dice el título de la charla. Si alguno ama el mundo, todo lo que hablamos, el mundo como tal, aquella contaminación de la creación buena de Dios, el amor del Padre no está en él. ¿Por qué? Lo decía el Catecismo numeral 401. Desde el primer pecado, una verdadera invasión de pecado inunda el mundo. Y si un cristiano juega con el mundo, se encuentra lleno de pecado. Y donde está el pecado no está la gracia. Y donde no está la gracia no está Dios. Es por eso que debemos purificarnos a través del Espíritu Santo. Este canal de YouTube también
realizó una consagración al Espíritu Santo hace 2 meses y medio más o menos. 2 meses. También está en el canal. Busca todas las charlas, mírala, compártelas. Están impresionantes. Es necesario consagrarse al Espíritu Santo, pasar por el corazón de Jesús para llegar al Padre. Todas estas consagraciones han sido colocadas de una manera estratégica porque el mismo Espíritu Santo fue el que lo sopló de esa manera. Entonces, a ver, es el Espíritu Santo. El espíritu del mundo se encuentra invadido en toda la creación. Y el mundo está en el ambiente de las discotecas, el ambiente del billar, todas esas cosas. Sí, eso es un deporte, el billar, un deporte, pero es que mira el ambiente que envuelve eso. Adulterio, lujuria, música que incita al placer sexual desordenado. Un montón de cosas que el Señor claramente no quiere para nosotros que somos sus hijos y nos ama. Entonces el mundo se encuentra de esa manera. Ese es el ambiente de pecado. Y el Señor, en el Génesis, sucedió algo muy particular también con lo que está viviendo hoy en día la humanidad. Y es que también hubo una muy fuerte contaminación. Génesis 2.5, mira lo que dice. Viendo Yahvé que la maldad del hombre cundía en la tierra y que todos los pensamientos que ideaba su corazón eran puro mal continuo. Estamos hablando del Génesis cuando el Señor se dio cuenta que el hombre se había torcido su corazón. Su corazón se había torcido, se había vuelto al pecado su corazón y el Señor decidió exterminar el mundo. Exterminar el mundo. Y dice, versículo 7, voy a exterminar todo. Versículo 8, Noé logró hallar gracia a los ojos de Dios. Pero ¿por qué Noé halló gracia a los ojos de Dios? Por lo que dice el versículo 9 de este mismo capítulo de Génesis 6. Noé andaba con Dios. Noé andaba con Dios y por ello el mundo no lo tocó. La destrucción que el Señor iba a hacer contra el mundo no lo tocó porque él andaba con su Padre, él andaba con Dios. El Padre no solamente provee una serie de cosas materiales, el Padre provee seguridad y protección. Y ahí estaba, para Noé, Dios era un Padre. Y allí fue cuando le dijo en Génesis 6:16, comienza a decirle, crea un arca que tenga 300 codos de largo, 50 de ancho, 30 de alto. Y en ese momento le dice el Señor, muy particularmente algo, le dice, versículo 16, pondrás la puerta del arca en su costado. Y cuando llegó el diluvio, entraron por esa puerta y se lograron salvar. Se lograron salvar. Así fue como Noé y su familia, que eran 8 en total, lograron salvarse del gran diluvio que caía sobre el mundo que estaba lleno de pecado, que estaba cundido de pecado, ese estado del mundo, y se salvó porque entró por un costado del arca. Pero miren esto tan bello, el arca es un signo, una analogía que nos muestra a alguien que también abrió su costado para que nos refugiésemos en él, y ese es Jesucristo. Aquí dice Génesis 6:16, pondrás la puerta del arca en su costado, en un costado del arca. Solamente una puerta pidió el Señor. Le dijo Dios, vas a hacer solamente una puerta y va a estar en un costado del arca. Y mira lo que dice Juan 19:34, Nuevo Testamento. Uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al instante saltó sangre y agua. Jesús en la cruz se encontraba allí como arca de salvación y le cruzó una lanza en el costado, le abrió una puerta en el costado a Jesús y de ese costado salió sangre y agua y ese mismo costado es un refugio para ti y tu familia. Por eso te invito, haz también la consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Las charlas están en este canal de YouTube. Y para cerrar, miren lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2853. 2853. La victoria sobre el príncipe de este mundo se adquirió de una vez por todas en la hora en que Jesús se entregó libremente a la muerte para darnos su vida. ¿Dónde está la victoria contra este mundo? ¿Dónde está? La victoria contra este mundo está en el costado abierto de Jesús, que se nos presenta como tabla de salvación, que es la iglesia. La iglesia. En el catecismo, sí, el catecismo es una belleza. Numeral
8:45, y esto ya lo último, se los prometo. Ya lo último, dice: el Padre quiso convocar a toda la humanidad en la iglesia de su Hijo para reunir de nuevo a todos sus hijos que el pecado había dispersado y extraviado. La iglesia es el lugar donde la humanidad debe volver a encontrar su unidad. La iglesia es el lugar donde la humanidad debe volver a encontrar su unidad y su salvación. Ella es el mundo reconciliado. El mundo reconciliado. Es además este barco que, con su velamen, que es la cruz de Cristo, empujado por el Espíritu Santo, navega bien en este mundo. Según otra imagen estimada por los padres de la iglesia, esta está prefigurada por el arca de Noé, que es la única que salva del diluvio. Refugiarse en el corazón de Jesús. Refugiados en el corazón de Jesús, estaremos inmersos en la iglesia, en los sacramentos que te ofrece. Estando allí, serás salvado del mundo, y salvado del mundo vivirás en el amor del Padre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.